Voy a hacer el cambio de bujías y ahorita vamos a ver algo que es muy importante. De esto puede depender que el motor quede bien o que quede con algunas fallas. Voy a hacer el cambio de bujías a mi camioneta porque ya le toca. Y aquí una muestra de lo que mencionaba en videos anteriores. Al momento de cambiar las bujías hay que revisarlas porque dependiendo cómo salgan va a ser la condición en la que ande el motor. En mi caso estas bujías salieron un poco negras de la punta del electrodo. De la cuerda la 1 y 2 se ven limpias, pero la 3 y 4 sí traen restos de aceite. Y la 4 es la que trae más residuos. Lo negro aquí en la punta es porque anda pasando un poco más de gasolina. En mi caso trae mezcla rica. Sé que este problema en mi motor es por el catalizador. Traigo problema con el catalizador y por eso la mezcla de gasolina anda un poco rica. Como está metiendo gasolina de más, por eso sale negras. Igual el problema del aceite en la rosca de la bujía, en mi caso sé que igual no es nada grave. Ese aceite está saliendo del motor, pero es aquí por la junta de la tapa de la cabeza. Esta junta ya la cambié, tengo un video en el canal donde hice todo ese cambio. El problema con estos tornillos es que la cuerda en la cabeza ya está un poco resentida, entonces los he tratado de apretar, pero llega un punto en el que ya no da. Si los aprieto de más, voy a terminar barriendo la rosca ahí de donde entra el tornillo. Esta es la causa del problema, está fugando aceite por el empaque de la tapa de la cabeza, por eso la bujía sale llena de aceite. No hay tanto problema con ese aceite, lo malo que fuera aceite que estuviera pasando al cilindro desde adentro del motor, ahí sí sería un problema grave. Igual no me gusta que ande fugando nada de aceite, yo creo que más adelante voy a tener que hacer cuerda nueva para estos tornillos o meter algún inserto. Porque de lo contrario, si la dejo así, va a seguir tirando aceite. O también lo que puedo hacer es volver a quitar la tapa y rellenar con silicón. Pero pues voy a tener que meter mucho silicón para que no tire nada de aceite. Aquí este empaque no debe llevar nada de silicón. Creo que a la larga lo mejor va a ser arreglar la cuerda de aquí donde van los tornillos. Fuera de la mezcla rica y el poquito aceite que traen aquí en la cuerda, las bujías por lo demás andan bien. La cerámica se ve bien limpia, no se ve que esté flameada. Si estuviera flameada, sería problema de la chispa que se está brincando aquí desde el capuchón hacia la cabeza del motor. Esto de la mezcla rica, en mi caso, la solución está en el catalizador. Aquí está la prueba para quien me estaba preguntando, igual si hay algún problema, si el catalizador está fallando o si no lo trae. Cuando el catalizador falla o que lo quitas, te va a dar este problema, la mezcla rica y la bujía va a salir un poco negra de la punta del electrodo. Las bujías nuevas ya vienen calibradas, pero nunca está de más revisar. Y el electrodo debe andar calibrado más o menos entre 1 y 1.1 milímetros. Igual con las bujías nuevas, siempre hay que tener cuidado lo más que se pueda de no dejarlas caer. No siempre pasa, pero a veces cuando dejas caer la bujía que se golpea, se daña la resistencia interna. Y lo que pasa con el golpe es que se dispara completamente el valor de la resistencia. La resistencia de las bujías debe andar más o menos en un valor de 4.8 kilo ohms. Se ve como las bujías andan dentro de ese valor, están bien. Cuando las dejas caer y se golpean, a veces el valor de resistencia se dispara hasta arriba de 1 mega ohm y eso ya es demasiada resistencia. La chispa no va a brincar bien aquí entre el electrodo. Si la resistencia de la bujía es muy alta, la chispa va a perder intensidad, le va a costar más trabajo brincar entre el electrodo, va a perder fuerza y de ahí van a venir otras fallas. Igual parece que no es importante, pero el cuidado de esto puede ser la diferencia entre que el motor quede bien o que quede con algunas fallas.
Y ya eso es todo. Cuando hagas el cambio de bujías, revísalas del electrodo, de la cerámica, y ahí te vas a dar una idea, o más bien te va a decir cómo anda funcionando tu motor. Igual cuando instales las bujías nuevas, siempre revisa la calibración del electrodo y también ten cuidado de no dejar caer las bujías. Ya saben, cualquier duda en los comentarios, ahí nos vemos en el siguiente video.